Buenas noches, Armando. Mi nombre es Alejandra, soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia, y es un gusto estar contigo esta noche. Perfecto, amiga. Ya de hecho entiendo que nos habías dado un relato por acá, ¿verdad? Entonces, para aquí, amigos, para que sepan a qué relato me estoy refiriendo que nuestra amiga ya nos brindó aquí en el canal, aquí arriba estoy poniéndote una etiqueta para que veas el primer relato, un relato muy, muy bueno que se llama Frente al demonio de la mina, que yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Y nuestra amiga del día de hoy, Alejandra, nos viene a contar otra vez otra vivencia que estoy seguro que también les va a gustar, ¿no, amiga? Espero que sí, que les guste. Bien. Bueno, empezamos entonces. Adelante. Yo hace unos años trabajaba en un matadero y, bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? He estado trabajando unos años ahí. Con respecto al lugar, tiene un ambiente pesado de por sí. El lugar carga cierta energía con respecto al ambiente mismo, ¿no? Acá en Bolivia, como antecedente te diré, por 1980 hubo golpes militares y sus centros de tortura, si se puede llamar así, justo era matadero. Hacían desaparecer a jóvenes, a personas políticas, a cualquier persona que se opusiera al momento político que se vivía. Y exactamente hay un personaje de la época, el padre Luis Espinal, un hombre de vida religiosa, que se oponía al gobierno de golpe militar. Bueno, lo agarraron, lo sacaron de su casa, lo llevaron al matadero, porque aunque no se decía, digamos, de voz en alto, se sabía que era un centro de tortura en esa época de los golpes. Al señor lo llevaron, lo torturaron de la peor forma posible y el cuerpo lo botaron a una carretera colindante con el matadero. Su muerte quedó impune, por decirlo así. Sin embargo, todos sabían que persona que desaparecía moría ahí, o en el estado mayor en su defecto. Y es algo que se sabe y que no se quiere reconocer. Como dicen, esa es la historia oscura de los militares. Pues bien, el señor falleció, lo encontraron, lo enterraron, se hizo un mártir, ¿no?, de la época. Y volviendo al presente, cuando yo trabajaba en ese lugar, los trabajadores contaban, los más antiguos, ¿no?, que han estado más de 20, casi 30 años, algunos señores trabajando, dicen que la figura del señor, al ser una persona religiosa, aparecía en los pasillos del matadero. Y lo podían reconocer porque era un hombre pequeño, o sea, no era un hombre fornido. Y decían que era su espíritu. Entre otras apariciones que los mismos trabajadores cuentan, en una sección de ganchos, cuentan o me contaron que aparecían como si colgaran gente de los ganchos de la red. O sea, como si les hubiesen metido el gancho por la nuca y lo estuvieran colgando. Eran sombras negras que aparecían en el fondo, y a partir de cierta hora los trabajadores ya no caminan. O sea, el trabajo era hasta las 7, digamos, y a más tardar ya estaban saliendo 8, ya bañados, cambiados, pero volando, porque el lugar se ponía oscuro, se apagaban las luces, se apagaba la maquinaria, y ahí empezabas tú. Caminas un pasillo entre los ambientes de faeno y los ambientes administrativos. Sentías como si tuvieras a 4 o 5 personas a tu alrededor, que te miran, como si te quisieran tocar, y como si te respiraran en la nuca. O sea, era un ambiente horrible, pesado, pesadísimo. Ahora, mi experiencia ahí, porque yo trabajaba en el área administrativa, al principio, cuando éramos nuevos, mi persona y un compañero, nos quedábamos a trabajar hasta las 8, 10 de la noche y nadie nos decía nada. Pero, sin mentirte, los dos solos ahí, con la bulla de la impresora, trabajando, empezábamos a sentir pasos en la oficina, en la segunda planta, como si entraran de la puerta de ingreso hacia nuestra oficina. Son
ponte 2 oficinas más delante, nosotros estábamos al fondo y sentías el crujir de la madera desde la puerta y se detenían a mitad de la oficina antes de que llegue a nuestra, y nos quedábamos pensando, alguien se habrá quedado tarde a marcar su salida. Y yo, que tenía mi escritorio de frente a la puerta y podía mirar si alguien entraba o salía, no había nadie. Muchas veces la oficina era la que se quedaba con la luz, no había más luz encendida. Y en otra ocasión se escuchaba como hojeaban. Uno deja sus hojas, su papelería encima del escritorio, ¿no? Y escuchas lo que pasa a la hoja. Sí. Hoja tras hoja tras hoja. Y decíamos, ¿quién se ha quedado a trabajar? ¿Quién estará hurgando documentos? Y salíamos a mirar y no había nadie. Y en nuestra misma oficina, una vez, hemos escuchado así, pisadas pesadas, que hacían crujir realmente las maderas. Y hemos dicho, ¿quién es tan pesado para que suene así? Sí. Esta vez hemos salido los dos de la oficina a mirar, hemos prendido las luces, hemos dejado las luces, no había nadie. No había absolutamente nada. Una siguiente ocasión me quedé yo sola, no había nadie más. Porque yo estaba trabajando en el teclado, estaba imprimiendo mis informes, estaba avanzando mi trabajo, todo normal. A mi espalda yo tenía una ventana enorme y mi silla estaba pegada a la ventana. No había nadie atrás mío, no había nada de oficina, no había nada. Yo me senté, seguía trabajando hasta un momento que escuché aquí a mi oído izquierdo, así, una voz que me dijo, te veo, claro, nítido. Me hizo entrar un frío en el cuerpo, un susto, porque me habló. Lo que hubiera caminado en la oficina, me habló, lo escuché. Y yo ahí me espanté realmente, como dice, mi corazón latía así, fuerte. Y me acordé, saqué mi cinturón y golpeé el escritorio. Sí. No sé, a mí mi abuelita me dijo que para ahuyentar a los malos espíritus hay que dar huasca en el viento, golpear en un mueble, insultarlos para que se vayan. Yo hice eso y agarré, ya no supe de mi trabajo, de la impresión, apagué el equipo y me salí. Al día siguiente yo voy a mi trabajo, todo lleno de gente, todo bien, y me dice, ¿qué tienes? Se te ve diferente la cara. Sí, les digo, me han asustado, o sea, me hablaron anoche. Y en mi oficina no solo éramos el que era mi jefe, sino el joven de recaudación. O sea, todos sabían que habían esas bullas en la oficina. Y me preguntaron, ¿qué hiciste? No, les relaté, les di huasca, me salí y ya no supe de nada. Posterior a eso, en la maquinaria de faeno empezó a dañarse. Todo. Que la sierra, que la polea, que el motor. Y los mismos trabajadores dicen, hay que congraciarse con el tío. Con respecto, más o menos, si te das cuenta, con la creencia del diablo. Que porque se trabaja con sangre, igual hay como un ente con el que hay que congraciarse para poder trabajar en ese ámbito. Yo al principio era escéptica, no te voy a mentir, pero justo y cabal, mira, para agosto, igual en ese lugar se hace una mesa, una ofrenda, no se puede decir a la Pachamama, pero es una ofrenda al ente que habita en ese lugar. Se compra la mesa, se compra el suyo de llama, se quema, se ofrenda, se comparte cerveza. O sea, es como una reunión entre todos los trabajadores y es en una noche específica de agosto. O cualquier noche de agosto, pero es en agosto. Es igual que, o sea, ese ofrecimiento de sangre que pide el tío. Se hace la ofrenda, se entierra lo que sobra. Bueno, el que entierra es el portero y... sin mentirte, al día siguiente todo empieza a funcionar. Así, de la nada se daña, el motor bien, la polea bien, las sierras bien, todo fluye. Es como si se hubiese contentado el espíritu del lugar y nada se daña, ¿no? Y posterior a eso, se manda a hacer unas misas
al Señor de la Exaltación, y es el patrono del lugar, dicen. Pero bueno, se manda la misa, todos, o sea, todo religioso bien, se bendicen los ambientes, todo, para calmar el ambiente, para que ya no se sienta ese caminar, ese pesado, para que bajen las manifestaciones, exactamente. Y eso es una costumbre que año con año se va haciendo, porque es algo que, al parecer, esa manifestación pide su ofrenda para estar tranquilo. Yo no lo creía, pero es verdad, es verdad. Después de la misa, baja esa sensación. Tú ya entras a la oficina más tranquilo, no se escucha elogiar, ya no escuchas los pasos, más tranquilo. Pero no es definitivo, es por un tiempo y vuelve a sentirse. Yo creo que es la vibra del lugar, el cargado del lugar, o no sé, algún suscriptor que tenga conocimiento también de un lugar así. El sacerdote murió ahí y muchos jóvenes han muerto ahí que desaparecieron, los hicieron desaparecer. O sea, no es solo un lugar que carga muertes también ahí, muertes de hace años. Por eso digo, hay un pasillo que tú vas, lo caminas y sientes como si gente detrás tuyo estuviera respirándote en la espalda, aquí a la nuca, tú sientes, y el lugar carga esa sangre, carga esas muertes, más todo el trabajo que se tiene ahí con sangre. Es un lugar bien pesado, porque hay sufrimiento a diario. Y no sé, bueno, como te digo, por cosas de la vida yo llegué a trabajar ahí, y ahí uno se desensibiliza porque ve la muerte a diario, ve sangre a diario, se escuchan cosas terribles, y uno se va deshumanizando. Realmente vas perdiendo esa sensibilidad de ver a las personas como personas, creo. Al animal tú lo puedes ver a los ojos, lo ves llorar, todo, pero te desensibilizas y llegan a matarlo. O sea, ya no sientes pena. Al animal lo ves como carne, y al llegar a ese nivel, o sea, tu pensamiento va cambiando y a las personas ya la ves como carne. O sea, no, ¿cómo se puede decir? Te vuelves frío, o sea, ya no tienes esa sensibilidad tan humana, tan sensitiva al sufrimiento, a la muerte. Ya lo ves cotidiano. Sí. Y muchos de los muchachos, por ejemplo, que trabajan ahí, o de los que yo supe que trabajaban, se han vuelto alcohólicos por el trabajo, por el hecho de matar del animal. Todos los días han perdido la sensibilidad, y ellos ya no comparten emoción. O sea, te hablan todo, pero ya se les ve diferente. Y yo creo que me afectó bastante también, porque como alguien diré, yo era alguien más sensible, por azares de la vida, por ver eso, por sentir cotidianamente por años, por unos años. Yo ya, si tú me dices, ven, ayúdame, vamos a matar, yo te digo dónde, cuándo y a qué hora. Yo no te voy a decir, ay, será, pero ¿por qué será? Yo ya, como dirían, a mí no me temblaría el pulso, podríamos decirlo así, porque yo ya vería a esa persona como un pedazo de carne, ya no como persona. Y algunos trabajadores, uno por trabajar ahí tiene que aprender, tiene que saber qué es lo que pasa. He visto cómo desangran al ganado y con qué experticia manejan el cuchillo y hacen los cortes en la yugular para desangrar. Es un trabajo realmente que te desconecta del lado humano. Y como te digo, es un ambiente donde tú sientes el olor de sangre, el olor, o sea, todos los olores que te puedas imaginar. ¿Cuántos animales crees tú que les hayas quitado la vida en ese lugar? Yo creo que como unos 30 en un día, y eso era un día de faena, un día bajo de trabajo. Pero como te digo, a veces uno no necesita ir y matar exactamente. A veces uno va, hace una ronda, hace una encuesta. Uno está ahí y lo ve todos los días. O sea, el verlo ya era una cosa, pero cuando ya lo logré hacer o lo hice, ya ahí, o sea, ya es otra línea. Hasta ahí quisiera contarte esa historia. Ok, vamos con otra. ¿No? Esta otra es una historia de mi infancia realmente. Sí. Yo tenía unos 4 años y vivía en otro departamento de acá de Bolivia, en el lado del oriente, donde hace calor. Y bueno, yo en aquellos años vivía en la casa de mi abuela.
Era una casa enorme para aquella época. Tenía árboles frutales, tenía un árbol de guayabo, toronjas, una casa grande con árboles. Y el baño era al fondo, una letrina. Muchas veces, a partir de cierta hora, uno ya, por lo oscuro del lugar, por las aves que cantan, o sea, la misma bulla de la noche y el viento que suena con los árboles, las hojitas, todo, uno ya no quería ni ir al baño. Yo particularmente, como era pequeña, yo ya no iba al baño a partir de las 7 de la noche. Si no voy acompañando, ya no iba, la verdad. Claro. Así, de susto ya no iba. Y yo en aquella época veía, yo le dije a mi abuela una vez que veía un hombre en el árbol del guayabo, en una rama, como si estuviera parado. Era una figura negra de un hombre alto, delgado, y estaba ahí. Y yo le decía a mi abuela, allá está el hombre, le decía, allá está el hombre. Y mi abuela me decía, ya métete adentro, no veas. Yo no entendía, o sea, para alguien de 4 años, 5 años, no entendía. Ya, no fue una ni 2 veces que lo veía, yo lo veía siempre en las noches. Y cuando no había luna era cuando más se veía, porque del dormitorio donde yo estaba al árbol del guayabo había como si nada, unos 25 metros de distancia. O sea, era lejitos, pero no tanto. Podías ver. Y varias veces lo vi sentado en una rama. O a veces lo veía en la copa del árbol, o sea, en la parte alta del árbol, 10 metros arriba. Uy, okay. Porque era un árbol enorme. Y parado ahí arriba. Y yo decía, ¿quién es? ¿Qué es? No tenía idea. Hasta que me dicen, es el silbaco. Silbaco. Okay. ¿Qué es el silbaco? Sí, el silbaco. Es un hombre que cuando está aburrido, o es un ente de un hombre que cuando está aburrido silba. Escuchas un silbido. Ponte, el señor se paraba en el árbol, o el ente, y para pasar el baño, ponte, había unos 20 metros más, todavía ya era lejísimos el baño, y al pasar el baño, hacia el baño, en la noche te silbaba. Así, era suave, sutil, y si tú le devolvías el silbido, empezaba a silbar más fuerte, porque se empezaba a acercar hacia ti, fuerte. Alguna vez yo llegué a escuchar el silbido como si estuviera en la puerta del dormitorio donde yo dormía. Sí, sí. Y mi abuela siempre nos decía, se van a trancar la puerta todas las noches. Hasta el perro entraba a dormir al dormitorio, porque si lo dejábamos afuera, porque se nos olvidó, el perro se ponía a ladrar. Guau, 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 guau. Y se escuchaba el silbido. Cuentan que cuando se oía el silbaco o silbaba, era por presagio de mal augurio, de que iba a venir un tiempo de mala suerte a la casa. Y yo le decía a mi abuela, yo lo veo. Y mi abuela me decía, no mires. Hasta que un día, una noche, así, estoy tan consciente de eso, lo vi colgado, ahorcado de la rama del guayabo. Y había un viento, una brisa, que yo lo veía bambolearse. O sea, yo me asusté y me fui para adentro. Como dice, me metí a la cama, me tapé la cabeza y no quise saber. No quería ni salir, ni al baño. Y eso significaba que iba a haber al tiempo una muerte en la casa. Ahora que soy grande, ahora ya yo sé que eso era lo que significaba ver eso. A mí nadie en la casa me creyó, mi mamá, mi papá, mi abuela, que era con la que más tiempo pasaba en el día. Siempre decían, no veas, no mires, no, o sea, no haga caso, que no haga caso. Y los perros que teníamos, que criábamos, eran así como guardianes, ni a sol ni a sombra nos dejaban los perros, siempre a nuestro lado. Y yo creo que por los perritos no se nos acercó más, porque los perros nos acompañaban hasta el baño y nos volvían a traer. O sea, ese ente, no sé, yo he escuchado en algunos otros relatos que igual ven a un hombre, una figura negra, alguien alto y delgado, en otros relatos. Y yo no sé si tengan relación o sean el mismo, porque hay dos, el nombre tengan en otro país, ¿no? Porque hay dos, es uno alto que casi 2 metros y hay otro que es el del sombrero. Sí, que es negro. Era alto, no llevaba sombrero, pero alguien
una figura delgada, alta. Y como te digo, yo ya he escuchado algo parecido y esto ha sucedido en otro lado del mapa, ¿no? Ahora quiero contarte otra historia que va enlazada a esta parte. Ya. Como el silbaco predecía un mal augurio en la casa, cabalmente mi abuela fallece al tiempo. O sea, pero mi abuela falleció de una enfermedad, colangitis biliar. Y es una etapa muy triste, creo, de la vida. Yo creo que cualquier persona que enferma, y las familias son las responsables de cuidarlos en sus últimos días ya en la casa, una etapa muy, muy, muy triste. Yo me acordé del silbaco. Todas esas noches ya, yo tengo tan lúcido y tan presente esos días, esos momentos de mi abuela ya al finalizar su vida, que yo entraba a su cuarto, hablaba con ella. Mi abuelita ya estaba en las últimas, ¿no? A veces yo le daba 2 cucharitas de un arroz con leche, algo que pudiera comer, pero al final ya no comía, ya no comía. Un tiempo después entró en coma, una semana más o menos, y el silbaco silbaba todas esas noches en la puerta de mi abuela. Sí. Todas las noches que estuvo en coma se escuchaba el silbido. Mi mamá nos encerraba, mis tíos salían por horas en la noche, se turnaban para cuidarla a mi abuela. No veían nada, inclusive dejaban la puerta del corredor encendida, pero se escuchaba el silbido y era como si el corredor, estando iluminado, entrara en penumbra, se apagara la luz o se volviera tenue. Y yo, siendo pequeña y curiosa, como dicen, escuché el silbato, el silbido, y me paré, vi por la ventana que daba hacia el patio y lo vi al hombre parado enfrente de la puerta. Era una sombra negra, alta, y yo decía, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué no lo ahuyentan? ¿Por qué no hacen algo? Siendo tan pequeña yo sentía esa sensación de que hay que botarlo, ¿no? Sí. Que hay que sacar, y no pasaba nada. Llega el momento del fallecimiento de mi abuela. Mi abuela falleció, yo te puedo decir que cerca de la medianoche, pasado 12:30. Yo tengo vívida la imagen que cuando mi abuela falleció, yo te puedo decir, mi cama era al lado de la ventana. Yo me desperté, me paré, miré por la ventana y yo vi, Armando, como un resplandor blanco que iba como si la luz de la luna apuntara hacia el dormitorio. Yo vi que todo lo que era oscuridad se hizo una claridad. No te voy a decir una luz fuerte, no. Era una luz que te dejaba ver los detalles que había delante de la puerta. Y yo creo, a lo que he visto, ahora yo creo que hay el cielo, yo creo que hay el infierno. Desde aquella vez yo estoy segura de que vienen ángeles y te llevan en tu momento de partir, vienen y te recogen, porque se siente yo sentí una paz, una armonía, era algo diferente, y para la edad que yo tenía, Armando, estoy convencida de lo que vi, una claridad, y es como si un brillo de ese cuarto saliera y se fuera hacia el cielo, y yo creo y estoy convencida de que ese fue el preciso momento que mi abuela falleció. Sí. Y podrán decir, que está loca, que esto, que lo otro. No, pero yo, en mi conciencia, yo estoy segura de lo que vi. Bueno, ahora pasó el fallecimiento de mi abuela, la velaron en la casa, y a nosotros, por ser niños, nos llevaron a la casa de un tío, a todos los niños, casa de mis primos. Yo fui con mi hermana, o sea, no había niños. Sin embargo, yo te puedo decir que yo tengo un recuerdo vívido de ver el cajón y a mi abuela en la sala. Yo estoy segura que dicen, por ejemplo, en la familia no hay que dejarlos ver a los niños para que no se impresionen, dice. O sea, es la costumbre de mi familia, ¿no? Para que no se impresionen y demás. Pero yo te puedo decir que yo vi el cajón. Bueno, a final de cuentas, ya pasó un tiempo, me enterraron y el silbaco ya no volvió a aparecer. Ya no volvió a silbar en la casa. Ya no se lo veía en el árbol. Nomás estaba esperando eso, ¿verdad? Sí.
la verdad que sí. Y ya cuando estaba en ese estado de coma, a nosotros los niños no nos dejaban entrar a verla, Sí. porque ella ya estaba en los sectores de muerte, ya, ya tenía, bueno, esa condición, ¿no? Complicada, y ya no nos dejaron verla. Pero te digo, ya falleció, y el silbaco, ese ente, ya desapareció de la casa. Esa historia va hasta ahí. Quisiera contarte otra. Adelante. Que va también enlazada a la misma casa, más o menos contemporánea a la misma época de mi infancia. Esto va relacionado con un tío que yo tenía, hermano de mi mamá. Él era un hombre joven, alto. Todos los de la familia de mi abuela han sido hombres grandes. Él era bien parecido, todo. Mi abuela siempre le dio todo. Lo crió con lo mejor que pudo, porque mi mamá y mi tío no eran hijos tan reconocidos de mi abuelo. Lastimosamente mi abuelo era, como dicen, un picaflor, y tuvo hijos por montón, por lo menos eran 12. Y mi mamá y mi tío nunca se criaron con él nunca les dio educación, nunca les dio un plato de comida. Mi abuela en cambio se partió el lomo trabajando, haciéndolos estudiar, todo bien. Mi tío, sin embargo, tenía pues aires de grandeza. Quería vivir la vida de millonario, quería vestir ropas de marca en aquella época, en los 80, 90. Y mi abuela era una mujer, claro, trabajaba, pero el dinero pues no era para darse esos lujos. Pero él quería estar en colegio particular, como lo mejor fue. Mi abuela hizo todo lo que pudo, como dicen, su hijo consentido. Y mi tío andaba mal, ni para qué mentir, andaba mal. Tenían amigos, de los amigos que te dan para la bebida, Sí. que te dan para otros vicios, de harinita blanca, si se puede decir. Y él se encaminó en ese camino, bebidas, drogas. Y ya saliendo de colegio, ponte a los 18 años, ya, como dicen aquí en Bolivia, ya siendo mayor de edad, en el colegio hicieron un juego, supuestamente con una ouija. Esto yo ya me entero porque él de su boca lo cuenta cuando yo ya era adolescente, más grande. Y siempre me recomendó no jugar eso. Entre todos los vicios que él tenía miedo a la ouija, al baldor. Yo nunca supe cómo se juega el baldor, la verdad. Es un libro de matemáticas. Pero dicen, no sé cuál es el show. Realmente yo nunca jugué, nunca supe cómo se jugaba. Pero él siempre nos recomendó, no van a jugar al baldor, nunca van a hacer una ouija, o van a jugar una ouija. Yo ponte mi edad, adolescente, no hacía caso, pero él ya siendo un hombre ya mayor, yo decía por algo será, pero le tenía miedo. Ya cuando ponte estaba en sus 18, dice que jugaron con sus amigos de colegio, se fueron a la casa de uno de los amigos, se fueron a beber, se fueron a pasar unas líneas, y se pusieron machos. Dicen que jugaron con el baldor y que no pasaba nada. Bueno. Y cabalmente una compañera tenía una ouija, no sé de dónde ni cómo, pero ella tenía. Abrieron sesión, jugaron, hicieron preguntas, todo normal. Pero indiscretamente hicieron una pregunta: ¿quién se va a morir primero? Y el triangulito, ¿qué se llama? Pues unos le dicen apuntador, otros planchet, otros la mano de Dios, etcétera. Bueno, el objetito ese con el que se mueve y da la respuesta, Sí. señala hacia una compañera. Bueno, todos se ríen, comienzan a decir, ay, esta se va a morir de amor. Era una frase que decían, ¿no? Que su chico la había dejado, que estaba en depresión. O sea, se burlaron de ella porque justamente pasaba un momento difícil. Bueno, lo dejaron pasar, cerraron, lo que sea. A los 2 días la muchacha se suicida. Y había sido pues amiga del grupo y todo. Y todos le echaron la culpa a la ouija. Ay, no sé, yo me pongo a pensar, la ouija te inducirá. Lastimosamente pasó a mejor vida, ¿no? Pero no terminó el bachillerato la muchachita y falleció. Y ellos, en el afán de contactar a la muerta, agarran la ouija y no habían pasado ni una semana de que la muchacha estaba enterrada. Y dice que se les ocurrió brillantemente ir al cementerio a su tumba con la ouija. Y que quisieron
jugar sobre su tumba para decir si estaba bien, sí o no. Sí. Yo no sé si abrieron bien o cerraron mal el portal, pero no les respondió nada. Y bueno, entonces no funcionó aquí, que fue un cuento, ya. Terminaron, cada quien para su casa. Sin mentirte, algo lo siguió mi tío. Desde aquella situación, algo lo siguió desde el cementerio. Porque él tenía su dormitorio aparte, tenía un ropero, su cama, todo normal en su dormitorio, ¿no? Y esa noche sintió que algo salió del ropero y él ya entre dormido y despierto en ese momento donde ya te estás durmiendo. Sí, sí. Sintió que alguien se echó en la cama a sus espaldas y empezó a rascarle la espalda. Unas uñas afiladas, como si le rascaran entre suave y fuerte. O sea, ni tan fuerte, esa sensación. Y le pasaba la mano por la espalda. Ajá. A mi tío no quiso ver qué era, ni quién era, pero sentía frío por la espalda y que le rascaban la espalda. Sí. Al final no supo qué momento se detuvo, porque él como del susto cuenta que como si se durmiera se desmayó, porque no pudo de la impresión. Y a la mañana siguiente le mostró la espalda a mi abuela. Ponte, esto fue antes de que mi abuela falleciera. Sí, sí. Y estaba rascada la espalda. Se le notaban bien los rasguños y le tuvieron que curar la espalda. No fue una, fueron varias noches. Mi tío no dormía en ese cuarto, de susto, de miedo, porque decía, algo sale del ropero, algo sale del ropero. Todas las noches era su terror, su miedo de que algo salía del ropero. Bueno, a tanta insistencia lo cambiaron de dormitorio adelante, porque su cuarto era atrás, a la parte de adelante, que daba a la calle. Yo recuerdo muy bien ese dormitorio porque era un acabado nuevo, o sea, era de casa nueva, construcción nueva, su acabado nuevo. Fueron con la ouija a la semana más o menos y desde esa noche le empezó a pasar. A partir de esa noche ya. Sí, inmediatamente así, ya. Lo cambiaron de dormitorio para que tenga un nuevo ambiente, mi abuela, ¿no? Y hasta cambió de ropero, un ropero más pequeño, de 2 puertitas, todo. Pero no te voy a mentir, mi abuela tenía la creencia, ¿no? De que en vez de que los muchachos vayan a tomar a un bar, una cantina o lo que sea, mi abuela les permitía quedarse a beber en la casa, entonces en control, ¿no? Mirando qué es lo que bebían. Al principio sus amigos se quedaban a dormir con mi tío. La cama era grande, el ambiente era grande, había una hamaca, todo. 2, 3 amigos se quedaban a dormir en su borrachera. Al tiempo, ni uno se quedaba a dormir. Estuvieran azules de borrachos, no se quedaban, porque o los rascaban la espalda, o les jalaban los pies, o sentían unas manos frías que les agarraban los pies. Sí, sí. Les hacían pasar la borrachera. Ni uno se quedaba. ¿Y qué le decían? Su apodo era Rata. Ratita, en tu casa yo ni muerto ni borracho me quedo a dormir, porque asustan. Así le decían. Y yo te puedo decir que inclusive nosotras, siendo sus sobrinas, nos decían, chicas, vengan a dormir aquí, porque el cuarto era grande, había una cama, 2 camas, podía uno dormir tranquilo. Ni nosotras queríamos entrar ahí porque hacía un frío en ese cuarto. Frío. Ponte, allá hacía un calor de 30 grados. Entrabas a ese cuarto, era como si estuvieras en un ambiente de 20, con aire acondicionado. ¿Cómo es posible que en un lugar, una habitación tenga ese cambio de temperatura? Era frío, frío, frío. No había, como dicen, yo de la puerta no pasaba. Metía la cabeza y era como si alguien me mirara del ropero, exactamente del ropero. Yo no sé qué se cargaría a mi tío desde el cementerio, no tengo idea. Pero yo te puedo decir que eso lo acompañó hasta su último día de vida. ¿Por qué? Ponte, mi mamá se viajó, cambiamos de departamento, él se quedó allá. Bueno, cada quien hizo su vida. Pero mi tío pues siempre fue bueno para las copas. Y a él no le gustaba quedarse solo por esa razón. Siempre trató de que sus amigos se quedaran a dormir, o en la borrachera se quedaran a dormir, porque no le gustaba quedarse solo. Después de un tiempo él ya lo calló, ya no dijo que algo lo rascaba o que algo lo salía del ropero, pero se sentía que algo había con él, algo lo acompañaba a él. Claro.
Como te digo, él después pasaron los años, después de 20 años yo fui a vivir con él, o compartimos un departamento a medias, pagar un departamento, y yo te puedo decir que ahí yo vi una sombra negra al lado del ropero. O sea, lo que a él lo perseguía desde aquella época seguía, esté donde esté, esa cosa lo siguió. Sí. Tiempo después mi tío enferma, lastimosamente, un cáncer. Mi tío no tuvo familia, fue un hombre soltero. Quien lo vimos en su enfermedad fue mi mamá, mi persona, algunos amigos, como dicen. Cuando te enfermas ahí ves quiénes son tus verdaderos amigos, Sí, quién te acerca un plato de comida. Esa es la verdad. Él enfermó y decidió irse. Vivíamos en este lado de la ciudad de La Paz y él se quiso ir a vivir al oriente, donde vivía su infancia. Él decidió irse a morir a otro lado. Yo la última vez que lo vi, cuando se subía al avión y viajaba ya para pasar sus últimos días de vida en el oriente, me despedí y yo ya sabía que era la última vez que lo iba a ver, porque yo le miré los ojos, como dicen, y yo vi que ya no tenían brillo, ya no tenía vida. Y bueno, él fue a los 40 días falleció, y casualmente, mira cómo es la vida, a él lo enterraron como a unos 20 metros de donde era la tumba de su amiga. Y lo que lo persiguió, esa sombra, desde los 18 años lo acompañó hasta su tumba. Qué ironía, ¿no? Sí. ¿Cuántos años terminó teniendo cuando falleció el muchacho? 55 No, pues años. Ni muchacho, ¿verdad? Entonces ya grande el señor. Y él siempre sentía, yo creo que sabía, él estaba consciente de que esa cosa lo seguía. Y ponte, nosotros nunca hemos ido a un brujo, nunca hemos ido a un santero, nunca hemos ido a una iglesia católica, a una iglesia cristiana. Bueno, hemos sido inculcados en la iglesia, en la fe cristiana, Sí. pero nunca se nos ocurrió hacer una limpia, hacer nada al respecto. Como dirían, lo dejamos estar, para bien o para mal, por la creencia que teníamos, ¿no? Y bueno, no sé, eso sí se podría haber sacado con alguna cuestión, ¿no? Alguna limpia. Sí, no tengo idea. Seguramente, sí. Pero como te digo, es algo que lo acompañó. Y él conscientemente hasta sus 55 años estaba ahí. Ya cuando toca recoger sus cosas, al tiempo, entramos al dormitorio que tenía él. Y no vas a creer el frío que se sentía. No podías estar más de 10 minutos porque te congelabas las manos. Sí, claro. Tenías que salir a tomar sol técnicamente. Había algo ahí que lo enfriaba todo. Yo no sé si era el mismo ente que lo persiguió, o no sé si serían, como dicen, lo que mi tío estaba caminando, recogiendo sus pasos, no tengo idea. Pero el ambiente era horrible. Ahora quiero contarte una historia que va encadenada más o menos a esto, ¿no? Ahora toca contarte del fallecimiento de mi mamá. Mi mamá falleció hace 5 años atrás. Por 20 años no sabían qué tenía. Le decían que ella tenía picores, tenía erupciones, su piel se resecó. Mi mamá era una mujer blanca, al final cuando falleció tenía la piel gruesa, negra. Un tiempo la tuvimos que hospitalizar en el Hospital de Clínicas aquí en La Paz. Es un lugar que tiene más de 100 años, el hospital, te imaginarás la infraestructura. Sí, claro. Del 1900, pues antiguo. Y bueno, para estabilizarla, para ver, o sea, para buscar algún diagnóstico a su enfermedad. La llevaron a mi mamá a la unidad de infectología. En el hospital, señor, es un dolor de corazón lo que uno vive ahí. Un desgarro de sentimientos, de pena, de dolor, de impotencia. Todo. Y por las deficiencias del mismo hospital, a mi mamá le dieron su receta, la teníamos atendida todo bien. Pero era una sala grande donde hay por lo menos 20 camas, te imaginarás. Gracias.
20 mujeres enfermas, una al lado de la otra, diferentes afecciones, un lugar horrible. Y un día dejan a una señora de la tercera edad que habla aymara, una abuelita, una señora de pollera. Yo no hablo aymara, yo nula. Y la señora, mi mamá me contó que cuando la llevaron a la señora, tenía más de 80 años la señora. Se cayó, se fracturó la cadera y la fueron a dejar al hospital. Los familiares fueron, el primer día la internaron, que hay que operarla, que hay que ponerle placa, que tienen que buscar dinero. Ya, dijeron, un hombre, una mujer, mi mamá dice, porque estaba al lado de mi mamá. Le dejaron un agua, un jugo y un paquete de galletas y se fueron y no volvieron más. La abandonaron a la abuelita en el hospital. Mi mamá, estando mal, se levantaba de su cama, porque a la hora del almuerzo no se entra, es a la hora de la visita, de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Esas son tus horas de visita. Si no, no entras. Todo el día después no entras. Las enfermeras iban al mediodía y le dejaban el plato a la abuela, pero la abuelita no podía ni erguirse, no podía sentarse por la fractura de cadera. Tenía Parkinson la señora, no podía llevar ni la cuchara a la boca. Y mi mamá, estando en toda su enfermedad, se levantaba, le daba de comer a la señora, porque las enfermeras no le daban. Y así como ella, había otra señora enfrente igual. Le ponían el plato y verán ellas. Y mi mamá hacía el esfuerzo de darle de comer. Yo iba en la mañana, recogía la receta, entregaba, le llevaba cualquier otra cosita que mi mamá quería comer y me decía, tráemelo para esta señora, me decía. Y me mandaba a comprar un Vilcaparu, o sea, una bebida caliente para que tome con bombillita, con sorbete, porque la señora no podía usar una taza. Yo iba, le compraba a mi mamá una avena con leche caliente y a la señora le traía otra cosa. Y le dábamos de comer. La señora hablaba. ¿Qué hablaría? No tengo idea, lastimosamente, ¿no? Sí. Pero le dábamos de comer y esperaba a la señora. Estuvo, sin mentirte, Armando, 3 días y los familiares no volvieron. Y la señora le dio una medio neumonía y se murió. Una noche falleció ahí al lado de mi mamá y mi mamá las llamaba a las enfermeras y no vinieron, porque mi mamá escuchaba lo que se ahogaba la señora con su saliva, porque no podía escupir las flemas. Y falleció, yo entré y estaban sacándola a la señora en la camilla. Y me dice mi mamá, sácame de aquí, me dice, quiero irme. Ufa, yo dije, ¿qué pasó? Y mi mamá dijo, estas desgraciadas no vienen en la noche, y la señora se murió ahogada con su saliva y sus flemas. O sea, pudiendo atenderla, las enfermeras no movieron un dedo. Y eso es una parte. Ahora, al frente, yo te comenté que había otra señora de mi mamá, y la señora estaba en diálisis, diabética. A la señora, sin mentirte, yo lo vi, le sudaban las piernas, como por los poros le salía agua, todo. O sea, no podía. Vos le pasabas el paño y ya estaba como sudándole los poros. Ya, la señora ya estaba en las últimas. Y la señora, al ver que nosotros le traíamos té caliente, algo a la abuela del lado que falleció, me habla, ¿no? Señorita, me dice. Yo así pensé que a su familiar iba a pedir algo, o que llame a su familiar. Me dice, señor, cómpreme una coca, me dice. Yo, ¿una coca? Yo decía para mí dentro, señor, aquí hay tantas necesidades y me piden una Coca-Cola. Y fui, y verdad, no me costaba más de 5 bolivianos una coca. La metí de ocultas y se la di a la señora. Y mi mamá me dice, ay, ¿para qué le das a esa señora una Coca-Cola? Porque me pidió, pues mami, ay, vos, corazón de pollo, me decía. Porque yo soy bien desprendida, dadivosa. Cuando veo a alguien sufriendo, enfermo, yo si tengo, yo voy a darle. Y mi mamá me dice, ay, vos y tus cosas. Ya bueno. Esa señora, esa noche falleció. Esa noche, ok. Porque su antojo de la señora, lo último que deseaba tomar era su Coca-Cola. Y ya los familiares después, cuando fallece, vienen y levantan sus cosas de la señora. Y ven la Coca-Cola. Y entre ellos, ¿quién le ha traído la Coca-Cola? Vos le has traído la Coca-Cola. No, vos le has dado. Sí, era diabética. Ay, no, yo
me estaba ocultando, Sí, sí. porque no quería que me echen la culpa, que por mi culpa, por darle una Coca-Cola, la señora se murió. No quise saber. Mi mamá miraba ahí y me dice, sácame, ya no aguanto. Yo hablé con el médico y pedí su alta médica de mi mamá, porque ya no quería estar ahí. No, mientras tú pagues tu cama Ah, de salida y no debas nada al hospital, te la entregan, sí. así nomás. Así como tú dirías, medio negligentes, pero todos por conveniencia y negocio, ¿no ve? Claro. ¿Y no reportaste a las enfermeras de paso? No, aquí hacen oídos sordos. Hay 2 enfermeras para 50 enfermos. Ah, caray, no, pues sí. Y eso no era todo. Yo pasaba por el pabellón de hombres antes de entrar al de mujeres y me daba pena, porque un jovencito de 17 años, un auto lo atropelló y estaba parapléjico, de cuello para abajo, parapléjico total. Y al muchachito le decían, papito, vas a estar bien, vas a estar bien. Y él decía, voy a poder moverme, no ver, les decía. Y sus padres le dijeron que sí, pero él ya no iba a mover un dedo. Y había otro señor al lado, y él también me dio mucha pena, que venía de una provincia lejana del norte de La Paz, o sea, de un pueblo lejos, casi 25 horas de viaje por tierra. Y el señor era pobre, o sea, persona que pasaba por ahí, regáleme una ampollita, decía, regáleme una ampollita. Hasta que yo le pregunto a la enfermera, ¿por qué pide una ampollita?, le digo. Y me explica la enfermera, no, es que el señor viene de lejos, tiene un suero y le ponen su ampolla y el suero se lo tiene que hacer durar 24 horas. Y ponte, su medicina no cuesta ni $2 al día, pero él tenía que mendigar así, centavo a centavo para comprar su medicina. Sí. Y me daba una pena porque el señor, yo pasé, ponte, estuve en ese hospital casi 20 días con mi mamá, por eso ya quería salir, ya quiero irme. No le importaba de que no le den un diagnóstico, pero ya quería irse. Yo lo miraba a ese señor, yo entraba, salía, y el señor ahí, ay, señorita, ¿cómo está? Señor, ¿cómo está? O sea, y era alguien cotidiano, como conocido cotidiano de 20 días ahí. Sí. A veces lo hacían salir al solcito. Al final, ya cuando mi mamá estaba saliendo, y me dice, me sobraron 3 sueros y unas ampollas, una para la fiebre. Los dejaremos, le digo, aquí hay un señor que anda pidiendo para su suero y su ampolla. Ya, me dijo. Agarré, estábamos saliendo, estaba sacando a mi mamá en silla de ruedas y tenía en una bolsa. Tome, señor, le digo, se va a mejorar, por favor. Al señor creo que no tenía medicina no sé cuántos días. Y feliz el hombre. Yo digo, con tan poco era tan feliz y él quería vivir, a toda costa quería vivir. ¿Qué infección tendría? No tengo idea, pero como dicen, la salud es un bien preciado y cuando se pierde, ahí uno recién la valora. Bueno, la saco mi mamá del hospital del terror, porque no puede ser otra cosa ese hospital. Seguimos peregrinando por años por un diagnóstico, hasta que llegamos a una médico especialista de aquellas y le da un diagnóstico, pero ya era un diagnóstico terminal. Al tiempo, bueno, en la misma cita, sale mi mamá y me dice la doctora, espere por favor un momento, le voy a dar su factura, me dice. Y yo la atención la pedí sin factura. Ya, mi madre sale y yo me quedo un ratito. Y me dice la doctora, ya para mí. Y me dice, señora, prepárese, su mamá no tiene ni 6 meses de vida. O sea, me lo dijo así, a la primera consulta, el diagnóstico y el tiempo de vida. Sí, sí. Yo me quedé fría, mi corazón empezó a latir muy fuerte, el susto. Y yo digo, ¿y se puede hacer algo? Calidad de vida, algo. Me dio recetas, me pidió medicamentos. Con decirte que hice traer unas medicinas desde Suiza hasta Bolivia. Ay, caray. ¿Qué tenían de Me especial? dicen, ¿qué tenían de especial? Eran regeneradoras hepáticas. Salen, carita. Ajá. En Suiza valen como 60 francos suizos o como $80. La misma, o sea, el hecho de traerlos o alguien que podía venderte, te lo vendía casi en $500. Pero esas pastillas eran para el principio de la enfermedad, pero mi mamá ya estaba en las últimas. De todas formas, yo hice hasta lo imposible por hacer traer las medicinas y me llegaron. Le hice tomar 2 pastillas y no pudo. Y bueno, dije yo, si no vas a tomar, perfecto.
veremos qué vamos a hacer, le dije. En el transcurso de los 6 meses yo traté de darle calidad de vida a mi mamá. Como dicen, madre hay una sola, y bueno, traté de cumplir hasta el mínimo antojo. Y, por qué curiosidad, un tiempo de eso, en una caminata que yo hice, no voy y me tuerzo el tobillo. Y no había quien me lleve al médico. Tuve que llamarla a mi mamá, estando ella enferma, para que me acompañe. Ay, dije yo, aquí veo mi impotencia como hija y siento en carne propia que ella, estando tan enferma, tuvo que acompañarme a hacerme curar el tobillo. Desde que yo fui al hospital de clínicas, a ese hospital de muerte, yo me compré un seguro de salud. No te voy a mentir, hermano. Para tener una atención de primera en una clínica. Y justo me torcí el tobillo y me mandaron a la clínica y hay que caminar, que la firma, que todo. Y mi mamá tuvo que acompañarme. Saliendo de ahí, yo ya sabía que a mi mamá le quedaba muy poco de vida. Ya cuando, ponte, de los 6 meses que le dijeron, cuando ya tenía 4, mi mamá dejó de comer. Ahí ya empezó a decaer. Su última comida, ponte, yo lo tengo muy claro eso, fue cuando enfermó, cuando era cumpleaños de mi hijo mayor. Fuimos a comer una parrilla, una carne, y mi mamá me dijo, solo un poquito, no puedo, no me entra la comida. Y esa fue la última vez que comió una comida, si se puede llamar así. Porque después eran que purecito, que caldito, que tecito. Ya no era comida, ya no era. Al final, mi mamá, yo hice, como te digo, todo lo posible. Conseguí hasta medicina paliativa para el final. Agradezco a Dios, a mi tía que me albergó para poder cuidarla ya en el último mes. Y mi mamá empezó a despedirse, a pedir perdón por las cosas malas. O sea, ella ya empezó a prepararse. Ya empezó a dar gracias, a pedir perdón, individualmente, uno por uno. Y ya sabíamos que era lo último, ¿no? Ponte, ella el 1 de octubre entra en coma y no sale hasta la mañana del 3 de octubre. Y mi mamá cuenta, porque ella salió del coma, que dice que soñaba que corría en un campo verde y que no podía despertar, que era un lugar muy bonito, dice. Ella lo cuenta. Y yo digo, eso ya son los sueños de alguien que va a fallecer. Creo que tiene un nombre eso, no sé, pero ya son las visiones o lo que ella ya sentía, ¿no? Al tiempo, como dicen, cuando me salió de ese coma, se sentó, tomó yogur, charlaba mejor, se sentía mejor, increíble, mejoró, como dicen, es esa mejora antes de la muerte, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Y agarra, yo me quedaba todas las noches a dormir con mi mamá. Yo vivía aparte de la casa de mi tía, pero todas las noches yo me iba a dormir con mi mamá, a cuidarla por las noches. Y aquí donde yo vivo, en La Paz, hace un frío, estamos sobre 3.400 metros, te imaginarás. Sí. Es fríísimo. Y había noches que yo la acomodaba, le cambiábamos el pañal con mi tía, la abrigábamos bien. Yo me echaba en la cama con mi mamá y yo me abrazaba de sus pies para calentar, le sobaba las piernas, porque ella empezó a tomar un frío en el cuerpo, a endurarse. Yo le sobaba las piernas, los pies, para que entre en calor. Y en las noches la cambiaba, la movía un poco, para que no le queden las escaras, por mantenerla en una sola posición. Mi mamá hablaba en las noches y decía, ¿ya estás viniendo? Me hace frío, decía. Palabras así. En el transcurso de la noche yo dormir no podía. Tenía ese sueño liviano, que escuchaba las cosas, pero yo la escuchaba hablar. ¿Ya vas a venir? ¿Ya vas a venir? A mí se me lava, yo estaba al lado de ella. Después, ya faltando días para que fallezca, antes de que entre al coma final, se sienta. Estábamos sentados en la cama, estaba mostrando el celular, estábamos mirando, escuchando música, yo sentada al lado de él, y me dice, mira, la cama estaba de frente a la puerta, y la puerta estaba abierta. Mira, allá está tu tío Raúl, ya vino por mí, me dijo. Mi tío que falleció con su espíritu pegado,
era Raúl su nombre. Y yo levanto la mirada, miro, porque ya era de noche, yo la cuidaba de noche. Veo y había una figura oscura, pero era como la figura de mi tío. No era algo oscuro, negro, malo, no era realmente como si yo supiera que era él, que estaba ahí a unos 3 metros de la cama, parado a los pies. Y yo parpadeé y es como si retrocediera la sombra hacia atrás y se perdió. Esa noche fue la última noche de mi mamá, así consciente, porque de ahí entró en un coma de 5 días, 5 largos días. Una curiosidad más te voy a decir, Armando. Mi abuela falleció de la misma enfermedad que falleció mi mamá. O sea que las dos murieron de lo mismo. Y Dios quiera que no me toque lo mismo. No, esperamos que no. No, espero que no. Y bueno, llega el momento. La noche que fallece, yo me cambié, me senté al lado de la silla, de la cama, en una silla, y comienzo a hablarle a mi mamá, al oído. Decía, mami, descansa, le digo, ya no estés aquí, yo voy a estar bien, voy a cuidar de los chicos, no te preocupes por mi sobrino, yo también voy a velar por él, tú tranquila, le digo, y vamos a estar bien, no te vas a preocupar. Comencé a hablarle suave y le puse música, una música de arpas, porque eso le gustaba, para que tenga tranquilidad. Dicen que lo último que un difunto tiene es el oído, ¿no? Lo último que llega a escuchar. Yo le dije, mami, ya son 5 días, descansa, que nada te ate aquí, mami. A los 10 minutos mi mamá falleció, dio su último suspiro, yo me puse a rezar ahí al lado de ella, esperé unos 10 minutos, llamé a mi tía, eran las 10:15 de la noche, y bueno, llamar a la funeraria, que la listen, todo el trámite, ¿no? del entierro, todo pasa, y yo no te voy a mentir, dicen que las mamás te cuidan hasta después de la muerte. Sí. Eso es verdad. Yo no tenía trabajo, todo el tiempo que mi mamá estuvo enferma, yo no trabajé. Yo, ponte, no la había metido a mi mamá ni al nicho y me llamaron para un trabajo. Yo estaba, como dicen, en el salón velatorio, a moco tendido, pero me llamaron para trabajar y me dijeron, presentes el lunes, y yo todavía les dije, no, estoy en un velorio, estoy enterrando a mi mamá, yo los voy a llamar, todavía les dije, todavía. Y su pena de mi mamá estaba que yo no tenía trabajo. Yo no la enterré a mi mamá y ya tenía trabajo. Sí, pero tú habías hecho trámite de algo antes, ¿verdad? Casi, ponte, 6 meses que fui y dejé mi currículum, pero no me llamaron. Sí. Me dieron el diagnóstico de que mi mamá estaba enferma, yo ya no busqué trabajo. Ahí lo dejé porque me dediqué a cuidar a mi mamá. Y apareció así, justo ese día que estaba velando a mi mamá, me llamaron. Y yo digo, mi mamá, si su pena era que yo no tenía trabajo, y ese día, antes de enterrarla, no tuve trabajo. Bueno, al final, ponte, ya ahora se cumplen 5 años, me toca la siguiente fase, digamos, por decirlo así, de hacer la cremación el siguiente mes. Aquí en Bolivia, 5 años en el nicho y tienes que sacarlo Sí. al cuerpo y hacer la cremación. Me toca a mí el siguiente mes hacer la cremación. Ahora voy a ir a cumplir el deseo, aunque mi mamá no lo dijo. Mi abuela fue enterrada en Trinidad, en el oriente. Mi tío, viviendo aquí en la ciudad de La Paz, se fue a morir al oriente. Mi mamá viviendo aquí, aunque sabía que no podía yo llevarla, yo sé que tengo que llevarla a su tierra, a cumplir su deseo de estar enterrada allá. Yo voy a hacer la cremación como corresponde y la voy a enterrar allá con mi abuela y con mis otros tíos. Bueno, y al final, mira, la vida es tan corta porque mi mamá murió a los 58 años y yo creo que es algo que nadie en esta vida tiene que pasar. Al tiempo, una señora me dijo, ¿y no pensaste que la enfermedad de tu mamá y de tu abuela, me dice, porque eres la misma, no es una herencia, o sea, es una maldición generacional, me dijo, porque tu abuela murió de 58 años, tu mamá murió de 58 años, de la misma enfermedad, Sí. tu tío
murió a los 55 años de cáncer. ¿Tú crees que no hay una relación? 20 años, más de 20 años que no tuvieron diagnóstico. Tu mamá que la llevaste a un lugar, a otro lugar, a un médico, a otro especialista y no te diste cuenta. Y la verdad no sé qué pensar al respecto, Armando. ¿Sería un embrujo? ¿Será una maldición generacional? No tengo idea. Pero yo tengo miedo particularmente de morir a tan temprana edad. Claro. Porque para mí es re jóvenes han fallecido. Me da miedo. No sé qué pensar. Yo, como te digo, mi mamá antes de fallecer lo vio a mi tío y yo lo vi en una sombra. Y así como otros familiares que la anterior vez conté que los vi, yo los veo y no quisiera verlos, pero se manifiestan de una o de otra forma. A mí me da miedo, ¿no? Realmente me da miedo. Ay, no, se me hace un nudo el corazón con esta historia porque va con respecto a mi familia, a la tragedia que va siguiendo mi familia, ¿no? Claro, amiga, bueno, no, pues no es para menos, por supuesto. Bueno, con eso quisiera, ¿no? Terminar Okay. la sesión porque, bueno, siempre hay tal vez más cosas para contar, pero esas son las que más me han impactado a mí en mi vida personal y espero que los suscriptores también entiendan, ¿no? A veces no es cuestión del diablo, del demonio, sino es como uno vive las cosas. Qué caray, amiga, gracias por contarnos esto tan personal. Y unas últimas palabras que nos quieras decir para cerrar sesión. Que escuchen los relatos, que se suscriban, que como les digo, no es un canal cerrado, es un canal donde uno puede expresarse y yo realmente quedo muy, muy agradecida. Qué bueno. Eso sería todo, Amanda. Muchas gracias por contarnos tu vivencia y participar. Bueno, mi querida amiga Alejandra de Bolivia, muchas gracias, que pases muy buenas noches. A ti, Armando, muchas gracias. Cuídense mucho, queridos amigos, nos vemos en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.